Los tiempos cambian, la verdad no. Buenos días amigos, bienvenidos a La Noticia al Día en La Noticia Perú, el canal digital del diario La Noticia. Hoy miércoles 3 de septiembre tenemos como invitado al fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas, con quien vamos a hablar sobre la situación que se vive en el Ministerio Público. Doctor Gálvez, ¿cómo está? Buenos días. Sí, buenos días. Gracias por la oportunidad. Doctor, para muchos es innegable que el Ministerio Público atraviesa un momento complicado, por no llamarlo crisis, ¿no? Y muchos hablan sobre la necesidad de una reorganización de este. Sin embargo, para la mayoría causó sorpresa de que usted, ya siendo fiscal supremo, también mantuviera esta idea de la reforma. Esto, ¿qué lectura debemos tener los ciudadanos desde afuera? Que un propio fiscal supremo pida la reforma en la Fiscalía de la Nación. ¿Con qué se ha encontrado? Mira, lo que pasa es que también tenemos que evaluar la normatividad que rige al Ministerio Público. Recuerda que la ley orgánica del Ministerio Público es de 1981, con la Constitución del 79. Cuando existían otro código penal, otro código civil, otras normas, otra ley orgánica del Poder Judicial, etc. Para ese momento se tuvo que establecer en la ley orgánica un sistema de gestión más o menos vertical, porque tenía que ponerse en funcionamiento el Ministerio Público y había que centralizar la decisión para poner en marcha la institución. Pero ese momento ya pasó. Es distinto. Han pasado más de 45 años. Entonces, ahora estamos en otro momento. La ley orgánica del Ministerio Público tenemos que tener una nueva ley orgánica del Ministerio Público acorde a la Constitución y a las normas existentes en este momento, así como también para los convenios internacionales, etc. Eso es en primer lugar. Y también la función fiscal, que en ese momento, estamos hablando de la ley orgánica de 1981 y normas que más o menos se promulgaron contemporáneas a la ley orgánica, tenía una forma de percibir la función fiscal. Ahora ha cambiado totalmente. En ese momento el fiscal tenía que ser bastante vertical en la investigación, porque además existía un sistema procesal penal inquisitivo. Ahora la cuestión es totalmente distinta, sí, y tiene que adecuarse la ley orgánica. Ahora, entonces tenemos que reformarla, pero sobre todo en los últimos tiempos han aparecido las organizaciones criminales casi en todos los sectores del país, de la economía, etc. Entonces la respuesta del Ministerio Público tiene que adecuarse a ese momento. El Ministerio Público, tal como está, no está capacitado o con las herramientas necesarias para enfrentar esta nueva situación. Mira, en realidad el Código Procesal Penal es demasiado formalista y ultra garantista para enfrentar una situación de crisis de seguridad ciudadana como la que estamos. La herramienta procesal penal de gestión de la investigación tiene que ser más ágil, más eficaz. Se tiene que respetar necesariamente los derechos fundamentales, claro, pero en un punto de equilibrio con la eficacia de la investigación y del proceso. Claro. No podemos priorizar casi a exclusividad la vigencia de los derechos fundamentales y la necesidad de funcionamiento del Ministerio Público, que la eficacia del proceso, la eficacia de la investigación para lograr una finalidad preventiva, que entonces tenemos que buscar un punto de equilibrio de derechos fundamentales con eficacia del proceso y la investigación, cosa que el instrumento procesal penal que tenemos en este momento no lo permite. Doctor, en el Congreso hay una comisión, ¿no?, que está viendo este tema de la reforma del sistema de justicia como tal. Sin embargo, mientras la mayoría pide, ¿no?, una reforma del sistema de justicia, hay un grupo también mayoritario que está en contra de que lo haga este Congreso y lo sostiene en esta afirmación
en base a que tiene muy poca aprobación y cuestiona mucho a los congresistas. La mayoría están bastante cuestionados. ¿Usted también va en esa línea de que este Congreso no es el adecuado para que haga esta reforma? No. ¿Por qué? ¿Porque este Congreso puede hacer la reforma? Sí. Pero ¿qué sucede? Tiene que hacerlo con el tiempo suficiente. Las leyes orgánicas, los códigos, eso se hace con comisiones que trabajan largo tiempo, 1 año, 2 años, y se convoca a la comunidad jurídica, a la academia y especialmente a las instituciones involucradas. Entonces acá tiene que crearse una comisión de reforma conformada fundamentalmente por fiscales, jueces, abogados, las instituciones, los colegios de abogados, también representantes del Congreso, del Ejecutivo y de todos los sectores involucrados. Y tiene que hacerse con cierta tranquilidad. No podemos actuar como una cuestión de emergencia que después tengamos que arrepentirnos o que después tengamos que estar modificando de inmediato. Esto tiene que ser un trabajo sereno y tranquilo, que dadas las circunstancias, este Congreso ya no está en condiciones de llevarlo a cabo, pero sí puede iniciarlo. Claro que sí, sí se puede iniciar. Ganamos tiempo, además. Y después terminará ya en el momento que corresponda. ¿Es difícil hacer esta reforma sin politizarla? Y es que es una reforma política. Esto es política criminal, es decir, la administración y gestión del poder para resolver los conflictos vinculados a la actividad criminal que se suceden en la comunidad, en la sociedad. Esto es política criminal, claro. No puedes separarla una de otra. Aquí en el programa hemos seguido su caso durante varios meses en el trayecto de su regreso al Ministerio Público, ¿no? Hemos hablado algunas veces aquí también con usted. Su vuelta al Ministerio Público junto con el regreso de Patricia Benavides también como fiscal suprema, ¿ha movido el tablero al interior de la Fiscalía? ¿Cree que este sector que hemos denominado durante mucho tiempo caviar ha perdido el peso que tenía antes? Mira, en realidad todavía en el Poder Judicial y en el Ministerio Público este sector caviar, y no olvides también la influencia de Martín Vizcarra, porque él, conjuntamente con Gorriti, fueron los más influyentes en la configuración de la anterior Junta Nacional de Justicia, es decir, en la composición de esa Junta. Entonces, esa Junta fue la que nombró cualquier cantidad de jueces y fiscales, y ellos se encargaban de hacerles ver que su nombramiento está vinculado a la autorización de ellos. Claro. Vizcarra, Gorriti y todos ellos. Entonces, tienen alta influencia todavía en el Poder Judicial, Ministerio Público, porque en el primer momento en que cualquiera de los fiscales que nombró la Junta anterior quiere ponerse independiente o firme, simplemente le sacan en cara su nombramiento. Claro. Y lo asustan y tiene que sujetarse a la decisión de estos. Y fíjate que hay que tener en cuenta esto. Cuando sale la sentencia del Tribunal Constitucional por la cual me reincorporan al Ministerio Público como fiscal supremo, ¿qué dijo Delia Espinosa como fiscal de la Nación? Que está muy bien, que aplaude la incorporación, que soy un buen profesional y que voy a aportar al Ministerio Público. Lo dijo un día. 3, 4 días después salió diciendo: Tomás Gálvez es un peligro para la institución, y pidió 3 años de suspensión para el ejercicio del cargo. ¿Por qué? ¿Porque ella cambió de opinión? No, sino porque le impusieron desde un jalón de orejas. Un jalón no solo jalón de orejas, le impusieron: tú vas a decir esto, porque este señor, Tomás Gálvez, no va a alinearse con nosotros. Va a ser un enemigo al interior de la institución. Entonces no debe incorporarse y tiene que hacer todo lo necesario para que ello no suceda. Entonces por eso salió y cambió 100%, giro de 180 grados en lo que había dicho antes. Entonces ahí ves que la influencia está todavía perenne. ¿Y se equivocan ellos al pensar o al calificarlo a usted como un enemigo? ¿Usted sigue haciéndole frente a esta gente? Claro, esa gente
son la causante del debacle de la administración de justicia en los últimos tiempos, y sobre todo de actos corruptos, del manejo de los equipos especializados, especialmente de Lava Jato, donde ese equipo, no exagero, le cuesta o le va a costar por lo menos 100.000 millones de soles al Estado, al Perú. Prácticamente medio presupuesto de un año le va a costar. ¿Por qué? Porque debían incautarle por lo menos entre 30 y 50 mil millones de soles. Entre 30.000 y 50.000 millones de soles. No le incautaron un céntimo. Y dejaron abierta la puerta para que esta empresa demande al Estado peruano ante organismos internacionales a través de arbitrajes por diversas cantidades de dinero. Entonces y sobre todo, para concluir, y sobre todo, ¿sabes qué? Implementaron una forma de investigar y de administrar justicia de una manera totalmente autónoma del equipo, que no dependía de ninguno, ni del fiscal de la nación, ni de los superiores, ni de nadie, y además se consideró en la capacidad de interpretar el ordenamiento jurídico a su antojo, y hacían lo que querían, y han dictado, han realizado acciones totalmente perjudiciales para el país. El acuerdo de colaboración eficaz tiene un contenido totalmente delictivo y no le pasa nada. Claro, entonces podemos colegir que así como esta influencia caviar dentro del Ministerio Público todavía se mantiene en un sector, podemos también afirmar que Odebrecht sigue teniendo también algún poder sobre algunos integrantes de nuestro sistema de justicia. Claro, de una manera indirecta, porque no te olvides, claro, que Odebrecht, que Gorriti ha defendido a capa y espada en todo momento a Odebrecht. Es más, su ataque frontal contra un grupo de fiscales y jueces supremos fue para defender a Odebrecht, porque había un grupo que más o menos estaba en contra de Odebrecht y buscaba una investigación profunda y categórica a esta empresa, y buscó sacar a todos, y lo lograron. Y esas personas, especialmente las vinculadas al grupo Caviar y todos ellos, siguen estando ahí. Ahora, doctor, después de toda esta trama que ha venido sucediendo dentro del Ministerio Público y también del Poder Judicial, muchos se preguntan, ¿cómo queda la institución? ¿Se ha golpeado la institucionalidad del propio Ministerio Público también desde adentro? Mira, como te decía, el ejemplo de Vela y Pérez ha sido pernicioso para la institución, para los fiscales. Ahora todos los fiscales ventilan sus casos en la prensa. Las investigaciones que deben ser reservadas, no, ellos lo ventilan en la prensa. Eso ya no existe. ¿Ya? La reserva ya no existe. Y además se rebelan contra el superior jerárquico. Y otra cosa, creen que pueden interpretar la ley a su manera. Y esa es la escuela del grupo, del equipo de Lava Jato, que también lo ha repetido Eficot y otros equipos. Pero eso ha tenido una influencia perniciosa en los fiscales en general. Por eso es que tiene que haber una redefinición de la función fiscal a partir de la ley orgánica y con la reforma institucional y con una capacitación total y agresiva de los fiscales, porque los fiscales han impuesto un razonamiento falaz en la investigación. Y te explico brevemente. Por ejemplo, si hay una sospecha de la comisión de un delito, muy bien, sospecha, formulas una hipótesis de investigación frente a la sospecha. Luego de la sospecha, hipótesis de investigación, ¿qué viene? Recabar las pruebas, la información, los datos, la evidencia. Y evaluando esas pruebas, esos datos objetivos, recién sacas la conclusión y dices, acusamos o no acusamos, es culpable o no es culpable. Ese es el razonamiento. Claro. Hipótesis, verificación con datos y conclusión. Pero acá, ¿qué se ha hecho? Tienes la sospecha, la hipótesis, y de frente sacas la conclusión, es culpable o no es culpable, según la conveniencia del fiscal o según la simpatía que tenga con el grupo de interés involucrado. ¿Y qué cosa? Hipótesis, sospecha, denuncia,
conclusión. Y luego recaban la información para sustentar la conclusión que a priori ya sacaron. Claro. Y así está trabajando casi todo el Ministerio Público. Recuerda que una fiscal dijo, el imputado tiene que acreditar su inocencia. Claro. ¿Ya? ¿Ves la degeneración que se ha producido en el razonamiento y en la secuencia de la investigación? Entonces eso tiene que cambiar de fondo, tiene que haber una capacitación total y sobre todo tiene que haber un llamado a la conciencia a los fiscales para una investigación totalmente objetiva, sin prejuicios y sin priorizar intereses determinados. Ahora, doctor, ¿qué tan cierto es esto de que no hay presupuesto para trabajar en los casos de la Fiscalía, ¿no? Han salido algunos fiscales a decir eso y hasta parece la misma fiscal de la Nación. Mira, realmente en estos 2 últimos años se ha disminuido ya totalmente el presupuesto institucional. Ha aumentado el trabajo, ha aumentado el personal, pero ha disminuido el presupuesto. Y esa es una situación grave, porque en este momento incluso, mira, la Autoridad Nacional de Control, que es autónoma, pero está dentro de la estructura del Ministerio Público, ¿ya? Es una unidad orgánica del Ministerio Público, ya no tiene presupuesto, no tiene local, no tiene cómo trabajar. En Piura resulta que ya no pagaron el local en el cual estaba funcionando la Autoridad Nacional de Control, que es parte del Ministerio Público, aun cuando internamente es autónomo, ¿ya? Por falta de presupuesto. Inclusive en este momento están pidiendo lo que se vaya a su propio local, pero no tiene dinero para agenciarse para conseguir un local. De otro lado, te digo, el trabajo ha aumentado, el personal ha aumentado, pero el presupuesto ha disminuido. Entonces, para hacer frente a diversas funciones urgentes que se tiene que concretar, realizar, ya no se cuenta con los recursos. Por eso que el Ministerio Público, la Fiscal de la Nación, ahora mismo la Junta de Fiscales Supremos ha sacado un comunicado en el cual se solicita y se invoca al Ejecutivo que acuda con el presupuesto necesario para hacer frente a las funciones del Ministerio Público. Es más, ha salido pues esta última ley, ¿no es cierto?, que es un derecho, porque en el Poder Judicial ya se ha implementado la homologación de los saberes de los fiscales y también de los empleados administrativos. Está la ley aprobada, no hay los recursos para cumplir la ley. Sin ese presupuesto no se puede hacer nada. Y ya nos estamos acostumbrando a que se dicten leyes que no se cumplen. Y yo te aseguro que tenemos un promedio de 70,000 normas, leyes, decretos legislativos, etcétera, y de esos no se cumplen, tal vez se cumplan 10,000. Claro. Y el resto no se cumple. Ahora, entonces esto nos lleva a pensar que con el nacimiento de estas normas que incluyen aumento de sueldos y de presupuestos, debería estar también acompañado de un compromiso de incremento del presupuesto. Claro. No se pueden mandar a lanzar una iniciativa así sabiendo que no es de todo seguro que te aumenten el presupuesto a fin de año. Ese es el gran problema. Mira, sale una ley que te asigna competencias, que te impone obligaciones para realizar determinadas acciones, ¿no es cierto?, determinadas funciones. Muy bien, está muy bien, porque eso se exige, eso se requiere. Pero ¿qué cosa te dice el último? La implementación de esta ley será con el propio beneficio del Ministerio Público. O sea, no te dan un céntimo. ¿Cómo vas a implementar? ¿De dónde vas a sacar el dinero para implementar esa nueva función, ese nuevo deber? ¿De dónde? Y por eso que no se implementa, claro, o se implementa mal. Y ahí no hay una logística como en cualquier otra empresa de que cierro el caño por acá para abrirlo por acá. No hay forma. Mínimamente sí, pero ya cuando es una cuestión importante, no. ¿Por qué? Porque tú no puedes pasar el financiamiento de una partida a otra, porque eso sería malversación de fondos. Exacto. Y eso es un delito, no se puede hacer. Pero sí se puede sacar algunos saldos y eso, pero por cuestiones mínimas, no para hacer frente a gastos importantes. ¿Y ustedes como Junta están viendo del incremento del presupuesto, solicitar un mayor presupuesto? Claro.
De eso se trata. Lamentablemente, como te digo, en estos últimos años han restado, han disminuido el presupuesto de la institución, cuando estamos en un momento en que el Ministerio Público debe trabajar más, Exacto. debe comprometerse más, debe tener mayores recursos, pero no los tiene. Claro. Y ese es el gran problema. Doctor, en alguna parte de la entrevista usted mencionaba a Martín Vizcarra, ¿no? Sí, claro. Personaje, un expresidente bastante cuestionado que está Un cumpliendo personajillo, incluso, diría yo. cumpliendo una prisión preventiva por actos de corrupción, en medio de una investigación por actos de corrupción. Doctor, de no ocurrir nada extraño en el camino, en estos 5 meses que le han dado de prisión preventiva, Vizcarra es una persona que debería ser sentenciada por los casos de corrupción en Moquegua. Mira, normalmente un fiscal o un abogado no puede hablar y sacar conclusiones en base a un caso que no conoce, ¿no es cierto? Eso es como regla. Pero en este caso se ha ventilado públicamente. Hemos visto el juicio Y de ya Ares. se sabe. Si en ese caso no hay condena, entonces ya no puede haber en ninguno, pues. Si no hay condena en el caso de Vizcarra, que se archiven todos los otros porque ya no pueden haber, pues. Porque en este caso es grave, la máxima autoridad. Y además es escandalosa la forma como él cometía el delito, porque él no esperaba que le paguen. Él sí iba y lo cuadraba a la gente para que le pague, personalmente. Y la prueba es categórica, no solamente las colaboraciones eficaces, las declaraciones de los involucrados, sino los datos objetivos que refuerzan esas declaraciones. Claro. Por ejemplo, están los cheques. Cómo se giran, cómo se cobran, las personas que le llevaron los cheques, la forma como se entregó el dinero. Entonces, ¿qué más ya se quiere? Y ahí creo que yo siempre he confiado en el doctor Juárez. Es una buena persona, de buena fe, un buen fiscal, pero acá yo no sé por qué ha demorado tanto. Claro. Pero quitándole esa demora, el trabajo que está haciendo es muy importante y yo creo que necesariamente se va a lograr una sentencia condenatoria en contra de este señor. Hace algunas, si no me equivoco, hace 2 semanas entrevistamos en el canal al ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, y él nos aseguraba, ¿no?, que la debacle en el Ministerio Público nació con Vizcarra, que la influencia que tuvo Vizcarra sobre personajes del Ministerio Público fue como una estocada para la Fiscalía de la Nación. Su análisis también va por ahí. Vizcarra es uno de los principales Claro que sí. personajes que le ha hecho daño al Ministerio Público. Mira, ya venía preparándose, ya se veía la influencia de estos grupos de poder vinculados a las ONGs, el que se le hace llamar Grupo Caviar, ¿no es cierto? Ya venía produciéndose. ¿Por qué? Porque ellos estaban trabajando en capacitaciones, estaban con convenios con el Ministerio Público, la Administración de Justicia en general. Ya se veía la influencia negativa de estas personas porque ellos defendían a un sector importante de imputados y a la vez capacitaban, a la vez financiaban. Obviamente eran casi juez y parte, o por lo menos parte y juez de sus juzgadores o de sus investigadores. Ya se venía cocinando esa situación. Pero con Vizcarra ya definitivamente explotó. ¿Por qué? Porque recuerda que teníamos el Consejo Nacional de la Magistratura como entidad encargada de nombrar y destituir fiscales, de controlar, etcétera. Perfecto. Y el Consejo Nacional de la Magistratura estaba integrado de una manera democrática, por 7 miembros, un representante del Poder Judicial, otro del Ministerio Público, otro de los colegios profesionales, etcétera, ¿no es cierto? Muy bien, eso era democrático y además no se prestaba al manejo. Ellos anularon al Consejo Nacional de la Magistratura, crearon la Junta Nacional de Justicia, que está bien, pero la forma como nombran a los magistrados se presta al lobby, ¿ya? Tanto así que en la primera composición de los miembros de la Junta Nacional de Justicia fueron determinantes Gorriti y Vizcarra. Ellos nombraron a los miembros de la Junta Nacional de Justicia y obviamente esta junta ha nombrado a los jueces
que ellos querían y ha sacado a los que no querían. Claro. Como por ejemplo nos sacaron a nosotros. Tenían la sartén ¿Ya? por el mango, ¿no? Entonces ahora esos jueces que han nombrado responden a estos intereses. Aunque parece que Vizcarra va perdiendo, digamos, ya poder. ¿Por qué? Porque el hecho que un juez que más o menos estaba digamos, si podríamos decir, simpatizaba de algún modo con estos intereses, le imponga una prisión preventiva, significa que ya le pusieron la cruz. Claro. ¿Ya? Que ya le pusieron Ya la le cruz, soltaron la mano. ya le soltaron. Entonces ahora tiene que estar preocupado Vizcarra, porque si no ha estado preso desde hace años, es porque tenía esa protección. Pero si ahora ya no lo tiene, pues tiene que ir a la cárcel necesariamente. Sí, doctor, para ir terminando y retomando la parte inicial de la entrevista, la única forma de que esta influencia caviar en algunos sectores del Ministerio Público salga de ahí es con la reforma. Desde adentro no se puede hacer. Es que la reforma tiene que iniciar desde adentro. O sea, acá tiene que ser desde adentro, pero con todas las instituciones y con todos los sectores involucrados, con la academia, con la comunidad jurídica, con la policía, con todos ellos. ¿Por qué? Porque este es un problema que incumbe a todos. Sí, claro. ¿Ya? A todos. Incluso se tiene que buscar o legitimar la participación ciudadana. Tú sabes que ahora se está trabajando mucho con juntas vecinales, etcétera, pero las juntas vecinales no tienen mucha organización, digamos, preventiva de delito ni nada de eso. Pero sí tenemos, y hay una experiencia importante, el caso de las rondas campesinas y rondas urbanas en el norte. Mira, en el 2018 se hizo un congreso de fiscales en Cajamarca y resulta que la delincuencia había bajado en el 90% en la región, ¿ya? 90%. Y no te explicabas por qué. Que la policía ya se volvió súper eficaz, el ministerio... No, Por ahí no iba. era la ronda. Claro. La ronda resolvía prácticamente el 80% de los casos y lo resolvía de una manera legítima, porque todos aceptaban la resolución. Esa experiencia debemos tomarla en cuenta cuando se tenga que diseñar un plan y una estrategia en la lucha integral contra la inseguridad ciudadana. Si no comprometemos a la población, a la ciudadanía, va a ser muy difícil enfrentar a esta lacra y yo creo que esa experiencia no debemos perderla. Bien, sí, pues es importante tomarle bastante atención al tema de la reforma, ¿no? Sobre todo en medio de esta situación de inseguridad que golpea al país, porque ambas cosas están amarradas. Doctor Gálvez, un gusto haberlo tenido en el estudio, bueno, y esperamos comprometerlo de repente para alguna nueva oportunidad. Muchas gracias y como siempre a disposición. Bien, amigos, estuvo con nosotros el doctor Tomás Gálvez Villegas. Él es fiscal supremo con quien hemos hablado largo y tendido sobre esta situación que se vive al interior del Ministerio Público. Vamos a ver si de alguna manera se aceleran o se ponen las primeras piedras para esta reforma tan necesaria, porque, como decíamos, el tema de la inseguridad también que se vive en la ciudad va amarrada también con este tema del Ministerio Público. Vamos a ver qué hacen las autoridades. Yo los invito a seguir en el canal, que venimos con más entrevistas. Los tiempos cambian. La verdad, no.